Bienvenidos a una nueva cápsula. La presente trata de funciones de varias variables. Tenemos la siguiente función en dos variables, definida como se indica. Queremos de ella las derivadas parciales. En primer lugar, haremos la derivada parcial respecto de x y tenemos entonces menos e elevado a menos x, considerando regla de la cadena y la derivada de la exponencial, ¿cierto? Que es ella misma, por la función seno de i, que en este minuto actúa como constante. De manera análoga, seguimos con el segundo sumando, e elevado a menos i, lo consideramos como una constante, y la derivada del seno de x, recordemos que es coseno de x. Y ahora vamos con la derivada de la función respecto de su segunda variable independiente. En este caso tomaremos y como nuestra función que está variando o es considerada como variable. Por lo tanto tenemos e elevado a menos x por coseno de i, y ahora en el segundo sumando es la exponencial que tiene esa variable, por lo tanto, como siempre, la derivada de la exponencial ella misma por la derivada del argumento, regla de la cadena, y nos queda menos con menos, se nos junta un doble signo y nos queda positivo. Y seno de x actúa en este caso como una función constante. A propósito de las funciones derivadas, son funciones en las mismas variables que son originalmente, en este caso x e y. Por lo tanto, podemos calcular una segunda derivada, en este caso, respecto de x nuevamente, y tendríamos e elevado a menos x, se nos junta un doble signo con regla de la cadena, por seno de i, y ahora tenemos, ojo acá, la derivada del coseno es menos seno, con el signo negativo que tenemos delante, nos queda positivo, e elevado a menos y por seno de x. También podríamos ocupar la primera derivada derivándola respecto de y. Y nos queda menos e elevado a menos x por coseno de i más e elevado a menos i coseno de x. De manera análoga a la anterior, podemos derivar nuestra primera derivada respecto de y, nuevamente respecto de y nos quedaría la derivada del coseno de x es menos seno por la función constante, y ahora tenemos la derivada de e elevado a menos i, usando regla de la cadena, menos e elevado a menos i por seno de x. Volvemos a la función derivada de i y podemos ahora derivarla respecto de x. Y tendremos nuestra derivada intercalada. Vamos arriba y tenemos menos e elevado a menos x coseno de i más e elevado a menos i coseno de x. Termina aquí entonces nuestro ejercicio, pero haga la consideración en particular según el teorema de Clairaut, ¿cierto? Donde indica que las derivadas intercaladas son iguales. Vamos a ver ahora un segundo ejercicio. Dada la función en dos variables también, vamos a calcular sus derivadas. Partimos con la derivada parcial de la función respecto de x y tenemos la derivada de x1 por logaritmo natural de i más y por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. De manera análoga, podemos hacer la derivada de la misma función respecto de y tenemos en este caso x por 1 sobre i más logaritmo natural de x, donde la derivada de i es 1. Y vamos nuevamente con la derivada parcial de x,
En este caso lo haremos respecto de y. Y tenemos 1 sobre y, que es la derivada del logaritmo natural, más la derivada de y, que es 1, por la función constante 1 sobre x. Y ahora haremos lo mismo con la derivada intercalada, primero respecto de y ahora respecto de x. Observemos que la derivada de x es 1 por la función constante que le multiplica 1 sobre y más la derivada del logaritmo natural 1 sobre x. Tenemos entonces, dada la condición para x por logaritmo natural de y por logaritmo natural de x y las funciones en cuestión, continuas para x e y en el primer cuadrante. Y eso ocurre entonces que las derivadas intercaladas en el primer cuadrante son iguales. Vamos ahora a las segundas derivadas respecto de x y respecto de y. Y miramos siempre la primera derivada respecto de x. Notemos que el primer sumando no trae la variable x, por lo tanto se anula en la primera expresión. Y sobre x, recordar que es equivalente a tener y por x a la menos 1. Por lo tanto tengo menos y por x a la menos 2. O en su defecto, menos y sobre x al cuadrado. Veamos qué ocurre ahora con la derivada parcial las dos veces respecto de y. Y nos queda en este caso, vamos a hacer respecto de y, el segundo sumando en este caso es logaritmo natural de x. Esta función no considera la variable y, por lo tanto se anula su derivada. Y de manera análoga a la anterior, tenemos en este caso menos x por y a la menos 2. Termina aquí el ejercicio y también esta cápsula, que esperemos sea de utilidad para su estudio.